Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana, el día domingo, y seguiremos estudiando el libro de Apocalipsis. El Señor reina y el propósito del libro estamos viendo en esta ocasión. Recuerden, la semana pasada vimos el bosquejo del capítulo, la revelación, para qué es el libro, que es para manifestar y para motivar a leer este maravilloso el libro a cada creyente. Entonces, para motivar, para manifestar las cosas que habían de suceder pronto. ¿Qué cosas van a suceder? Como dice ahí el versículo 1 y el versículo 2, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Y para motivar, ¿para qué? Para motivar, que está en el versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos la salutación, para quién es el libro del capítulo, el versículo 4 y el versículo 5. Juan, ¿a quién está enviado este libro? Que dice ahí en versículo 4, que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era, que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, también vimos en el versículo 4 que el número 7 se repite muchas veces, 21 veces en realidad se repite eh, el, el número 7, diferentes juegos de 7 en Apocalipsis, y que nos da el número 21, que es la combinación de 7. 7 iglesias, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, las 7 lámparas, los 7 sellos, los 7 cuernos, 7 ojos, las 7 trompetas, los 7 ángeles de las 7 trompetas, los 7 truenos, 7 cabezas de dragón, los 7 diademas del dragón, 7 cabezas del anticristo, 7 ángeles de las plagas, las 7 plagas, 7 copas, 7 cabezas de la ramera, 7 montes y 7 reyes. Entonces todo eso lo vimos en la semana pasada. También vimos que el libro de vimos que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice el libro de Pedro. Toda la escritura, incluyendo el libro de Apocalipsis, es inspirado por medio del Espíritu de Dios, como dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía que fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, también vimos a los 7 espíritus de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, que está ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Luego pasamos por el capítulo 4, que la Biblia dice que delante del trono de Dios arden 7 lámparas, que son estos 7 espíritus. Versículo 4, capítulo 4, versículo 5. Y el trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 iglesias. Y 7 espíritus de Dios, como puede ver, son 7 espíritus, pero a la vez es uno, y que tienen que ver con las 7 lámparas. Vamos a la respuesta en Éxodo. Lo vimos en Éxodo capítulo 25, el 31 al 40, y el diseño divino en el candelero de oro para el tabernáculo. Este candelero de oro es un cuadro del Espíritu de Dios. Todo el candelero es de una pieza, Éxodo 25, 36, porque hay un solo Espíritu de Dios. Sin embargo, el mismo mueble tenía 7 lamparillas, como dice ahí.
en Éxodo 27, 25, 37, había una lamparilla en cada uno de los 6 brazos. Había un espíritu, había una lamparilla que dice, sin embargo, el mismo mueble, 7 lamparillas, dice ahí en Efesios 25, 37, había una lamparilla en cada uno de los 6 brazos y una también en la caña central, Éxodo 25, del 33 al 34. Así que el candelero nos muestra un buen cuadro del Espíritu Santo, porque hay 7 espíritus, 7 lamparillas, 7 manifestaciones del Espíritu, que realmente son uno solo. El candelero era una sola pieza. Vemos la explicación de este cuadro en el libro de Isaías. Y reposará, Isaías 11:2, que está escrito ahí, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 12:2. Entonces dice, son las 7 manifestaciones del espíritu que así que cuando se habla de los 7 espíritus de Dios en el libro de Apocalipsis, no es que haya 7 diferentes espíritus, hay un solo espíritu de Dios que se manifiesta en 7 diferentes maneras. La caña central del candelero corresponde al espíritu de Jehová, la manifestación principal del espíritu, y los 6 brazos corresponden a las demás 6 manifestaciones descritas ahí en Isaías capítulo 11 versículo 2, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, y a través de su espíritu, el Señor Jesucristo inspiró el libro de Apocalipsis y lo hizo para la edificación de las iglesias locales. Entonces, ahora vamos a ver en el capítulo 1 del versículo 5 al 6, vamos a ver varios versículos aquí y vamos a ver para Jesucristo y su exaltación. Dice el versículo 5, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a Apocalipsis, pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento, Señor, para que te abra nuestro entendimiento para poder leer, entender bien el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos que usted nos da, Señor, usted nos entrega para ponerlos en práctica en nuestra vida, Padre. Le ruego muy humildemente que abra nuestro entendimiento para poder entender, comprender y poder en práctica lo que, Señor, lo que el libro dice y lo que su palabra dice hacia nosotros, como nos manda a obedecer cada día. Les doy gracias por los hermanos y los amigos que van a ver esta clase, Señor, que usted les edifique cada día, les guarde, les proteja, Señor, cuide nuestra iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pido estas cosas. Amén. Entonces, para Jesucristo y su exaltación, el libro de Apocalipsis. Dice ahí en el versículo capítulo 1, versículo 5, la parte B, pero vamos a leer todo el versículo y vamos a ver el versículo 6 también, que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el libro de Apocalipsis se inspiró para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Es para su gloria e imperio por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis exalta a Jesucristo. Él es por lo que Él hizo, por sus grandes obras. Él nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Es por esto que Cristo es exaltado en el libro de Apocalipsis y es por esto también que será exaltado por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Nosotros podemos exaltar a Cristo hoy de la misma manera. Entonces nosotros podemos exaltar a Cristo hoy de la misma manera. ¿Cómo? Anunciando sus obras, especialmente la obra en la cruz. Él nos amó tanto que murió en nuestro lugar. Así nos lavó de todos nuestros pecados por su sangre que derramó.
cuando anunciamos esto al mundo, estamos exaltando y glorificando a Dios. Dice, es curioso que el versículo 6 dice, menciona eh, algunas personas que por la obra de Cristo llegarán a ser reyes y sacerdotes para Dios. Solo hay dos sacerdotes que se mencionan en la Biblia. Uno de los dos solo tiene que ver con alguien siendo rey y sacerdote a la vez. Dice, solo hay dos sacerdotes que se mencionan en la Biblia y de los dos, solo uno tiene que ver con alguien siendo rey y sacerdote a la vez. Los dos sacerdotes, según Hebreos capítulo 7, versículo 11, son el Levítico y el de Melquisedec. Vamos ahí a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 11. Dice, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, este último era rey y también sacerdote del Dios Altísimo, como dice ahí en Hebreos 7.1. Vamos a Hebreos 7.1, que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces, el Hebreo 7 nos enseña que el orden del Melquisedec es un sacerdocio espiritual, porque tiene que ver con que no tiene que ver con una descendencia, como el sacerdocio levítico, que se mantenía dentro del linaje físico de Aarón, o sea, uno que tiene que nacer como descendiente de Aarón, o sea, de la línea de Aarón, para formar parte del sacerdocio levítico. Pero Hebreos 6:20 dice claramente que Cristo era un sacerdote del orden de Melquisedec. Como es obvio, por el hecho de que él es rey y a la vez sumo sacerdote. Lo curioso de Apocalipsis 1:6 dice que hay otros reyes y sacerdotes que fueron o serán hechos así por la obra de Dios. Nos amó, nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes. No son del sacerdote de Levítico o del orden de Aarón, porque fueron hechos sacerdotes. No nacieron así. ¿Quiénes serán? Entonces, ¿quiénes serán estos reyes sacerdotes? Históricamente eran los cristianos, porque el libro de Apocalipsis escribió a las 7 iglesias locales que estaban en las 7 ciudades mencionadas en Asia Menor. Entonces, él es el rey a la vez sumo sacerdote. Vamos ahí a Hebreos 8.1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y versículo 9:11. Pero estando ya presentes, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho manos, es decir, no de la creación. Entonces, somos sacerdotes, y Romanos 8:17 y dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos sacerdotes en el sentido de que tenemos acceso directo a Dios. Tenemos acceso directo a Dios, como lo menciona ahí Efesios 2:13, 2 Timoteo 2:5 y Hebreos 4:16, que lo vamos a leer ahora en este momento. Entonces vamos al libro de Efesios. Que dice, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos entrada directa, acceso directo a Dios. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2,
5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, somos sacerdotes en el sentido de que tenemos acceso directo a Dios, como dijimos, entonces intercedemos por otros delante de Él, como 1 Timoteo, que ahí lo leímos en capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos a Timoteo, que no lo tengo anotado, pero lo habíamos leído recién. Timoteo, dice 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por otros y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces esto sería una aplicación personal de Apocalipsis 1, 6, porque doctrinalmente este pasaje se refiere a algunos fieles en la tribulación que tendrán gozo de reinar con Cristo y funcionar como sacerdotes en el reino futuro. Específicamente se refiere a los 12 apóstoles, de los cuales Juan, como dice el autor humano de Apocalipsis, forma parte. Entonces, dice, no lo tengo anotado, pero en Mateo capítulo versículo 19, 28, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, el libro de Apocalipsis está en nuestras Biblias para exaltar, como dije, a Jesucristo. Todo el contenido del libro de Apocalipsis es para glorificar a nuestro Señor, su carácter y también sus obras. Dice, para todos y su amonestación, dice el capítulo 1 y el versículo 7 al 8. Después dice el versículo 7, el señorío de Dios en la tierra. Vamos ahí al Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, dice... el señorío de Dios, como dije, en la tierra. El evento central de todo el libro de Apocalipsis, como dije, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día Él vendrá en las nubes y establecerá su señorío aquí en la tierra. Será el día cuando Él venga para tomar el control de lo que es suyo, el reino y su creación. Entonces, como dice ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice, Daniel capítulo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Entonces, las nubes en las cuales el Señor vendrá, dice,
Dije, las nubes del Señor vendrá, seremos nosotros y todos los demás que formarán parte de los ejércitos celestiales, como dice ahí el libro de Apocalipsis. Eh, dice el libro de Apocalipsis 19:14, dice que en la segunda venida los ejércitos celestiales, los santos de todas las épocas y los ángeles, todos vestidos de lino finísimo y blanco, seguiremos al Señor. Así que los innumerables seres vestidos de blanco brillante nos veremos como nubes alrededor de Jesucristo. Vamos ahí a capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 14. Perdón, capítulo 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. No, estoy mal. Es 19:14, perdón, hermano. 19:14. No es 14:19, sino 19:14. Ya me enredé. Pero dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Todo ojo le verá, como dice ahí en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, capítulo 2. Todo ojo le verá, como dice ahí en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo se imaginan que será? Porque todo ojo le verá, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, todo ojo le verá a Jesucristo en su venida. Sin duda saldrá por la tele, por los celulares, por todos los canales, por las noticias, por redes sociales, como le llaman ahora. No hay nada hoy en día que pueda suceder sin, sin que todo el mundo se entere. Al tiro falta cuando hay una riña, una pelea, alguien lo graba y se sube al tiro a la red y queda registrado y nunca más y todos lo pueden ver. Entonces, la llegada del Señor Jesucristo a la tierra con millones de santos y los ángeles para hacer guerra contra los ejércitos de las Naciones Unidas será una noticia que correrá por todo el mundo, tanto los judíos, los que le traspasaron, como dice en Zacarías 12:10, que lo leímos, como los gentiles, todos los linajes de la tierra le verán. ¿Cómo va a ser cómo va a ser esto? Por medio de tal vez de los celulares, como se ve en las redes sociales. Y la segunda venida, como dice ahí, será muy diferente de la primera vez que el Señor llegó a la tierra, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 y 15, que ya lo vamos a leer. Entonces Cristo vino la primera vez y se sometió a la voluntad de los hombres, quienes lo crucificaron. La segunda vez que venga, Él impondrá su señorío. Él impondrá su señorío sobre todos los hombres de la tierra y los regirá con vara de hierro, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 y 15. Vamos ahí a verlo al tiro nomás en Apocalipsis capítulo 19. Dice 14 y 15. Apocalipsis 19, 14 y 15. Dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces todo ojo le verá. Vamos ahí al siguiente punto, que dice: el señorío de Dios en la eternidad. Apocalipsis 1, versículo 8. Apocalipsis 1, versículo 8. Apocalipsis 1, versículo 8, que dice:
Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Cristo, en su contexto de su venida para reinar, se refiere a sí mismo como el alfa y la omega. El alfa es la primera letra, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última del alfabeto griego. Entonces, Cristo es Dios eterno en la carne. Es el que desde el principio hasta el fin. Es el que murió por nuestros pecados y también el que resucitó entre los muertos. Entonces, Él es también el que vendrá para reinar sobre su creación. Él es el Todopoderoso. Observe que este título Todopoderoso se refiere a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces, este Todopoderoso que es Jesucristo, ahí en Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos ahí a Génesis capítulo 17, versículo 1. Que dice, era Abraham, 17.1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el que anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, el Dios Todopoderoso, hebreo, el Shaddai. En hebreo, el Shaddai, el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso, porque Él es Jehová en la carne. Así que los que no quieren aceptar la deidad de Cristo, que es el único Dios Jehová en la carne, están equivocados. Entonces, la manifestación de Dios en esta creación, Él es el ángel de Jehová, la aparición de Jehová en este mundo físico, es Jesucristo. El señorío de Cristo es entonces tan eterno como Él mismo. El señorío de Cristo es tan eterno como Él. Y será impuesto sobre los moradores de la tierra en su segunda venida y gloriosa venida. En su segunda y gloriosa venida. Entonces, como dice ahí el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis sirve entonces como una amonestación a todos los habitantes de este planeta que deben arrepentirse y someterse al Señor. Ahora es el tiempo para hacer eso. Voluntariamente tienen que hacerlo para su salvación. Y no luego en su fuerza para su condenación, como dice Filipenses, ahí capítulo Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Vamos ahí a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y en Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Hechos capítulo 17, capítulo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Entonces, ahora es el momento de salvación, ahora es el momento de arrepentimiento para todos los hombres. La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos llevar este evangelio a toda criatura. Toda criatura debemos que llevar
la voz de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramando su maravillosa sangre por nosotros, para lo que nosotros debíamos pagar. Él lo pagó Él pagó por nuestros pecados. Después vamos a pasar a otro punto que dice la visión. ¿De quién es el libro? Entonces, ¿de quién es el libro? Capítulo 1 del versículo 9 al 16, pero yo creo que vamos a ver un repasito sobre esto y la próxima vez vamos a ver todo esto. Es la voz de Dios, Apocalipsis del 9 al 16. ¿Quién oye la voz? Juan oye la voz. La primera pregunta que debemos hacernos aquí está. ¿En dónde está Juan cuando oye la voz? Y que está en el versículo 9, y después la segunda pregunta que debemos hacernos es en el contexto de este pasaje, y está, que dice, en cuál día está Juan cuando oye la voz. Versículo 10 y 11, Jehová viene del hebreo, Señor viene del griego. Entonces vamos a dejar hasta aquí la lección y esta, este, digamos, este punto lo vamos a ir viendo la próxima semana. Entonces lean el capítulo 1 del 9 al 16 o lean Apocalipsis, porque es para la motivación del creyente. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar y continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento, Señor, por la lección de hoy día. Le ruego, Señor, que usted nos ayude para poder entregar esta lección y para que los hermanos y los amigos que la vean puedan entender este maravilloso libro. Le doy gracias por todo lo que usted nos da. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra lección.